En las tierras donde el sol besa la tierra con fervor y las sombras de los patrones se alargan sobre los campos, se teje la historia de Manuel, un hombre cuya lealtad fue escrita con el sudor de toda una vida. Pero también es la historia de cómo la verdadera riqueza, a menudo, se oculta bajo el pelaje más humilde y los ojos más cansados. Manuel había entregado más de 20 años de su vida a la hacienda El Porvenir. Desde que el primer rayo de sol despuntaba en el horizonte hasta que la luna reclamaba su reino en el cielo, sus manos, curtidas y agrietadas, no conocían el descanso. Araba, sembraba, cuidaba del ganado y remendaba cercas rotas. Su existencia era un ciclo incesante de trabajo, una ofrenda silenciosa a una tierra que no era suya. La hacienda pertenecía a don Evaristo, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su corazón era pequeño. Sus dominios se perdían en la distancia, pero su generosidad rara vez cruzaba la puerta de su opulento despacho. Una mañana, la voz áspera de don Evaristo rompió la calma del campo. Manuel, gritó desde la ventana de su oficina, donde contaba las ganancias de la última cosecha. Ven acá de inmediato. Manuel dejó su pala, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y, con el sombrero entre ellas como señal de respeto, entró en la casa grande. Sus botas de trabajo dejaron pequeñas huellas de tierra sobre el brillante piso de madera, provocando una mueca de profundo disgusto en el rostro del hacendado. Necesito hablar contigo sobre tu situación aquí, dijo don Evaristo, sin dignarse a levantar la vista de sus libros de contabilidad. Los tiempos son difíciles. La sequía nos ha golpeado a todos. Manuel asintió en silencio. La sequía había sido dura, sí, pero él sabía que la cosecha no había sido mala. Él mismo había visto llegar camiones cargados de muebles nuevos para la casa y un automóvil reluciente para la familia del patrón. Ya no puedo pagarte lo que te pagaba, continuó don Evaristo, con una frialdad calculada. De hecho, me temo que tendré que prescindir de tus servicios. El mundo de Manuel se detuvo. Un vacío helado se apoderó de su pecho. ¿A dónde iría? ¿Cómo alimentaría a su anciana madre, que lo esperaba en la pequeña choza que les permitían ocupar al borde de la propiedad? Pero, patrón. He trabajado para usted fielmente todos estos años, murmuró Manuel, con la voz quebrada. ¿Y usted? Usted me debe 3 meses de salario. El ceño de don Evaristo se frunció, como si la mera mención de la deuda fuera una ofensa. Precisamente de eso quería hablarte. No tengo efectivo para pagarte, mintió, mientras con un gesto casual cubría un fajo de billetes sobre su escritorio. Pero no soy un hombre injusto. Te daré algo a cambio. Manuel esperó, con un nudo amargo formándose en su garganta. Te daré al Canelo, sentenció el patrón. El Canelo. El burro más viejo de la hacienda. Un animal que había servido incluso más años que el propio Manuel. Sus lomos habían cargado incontables costales, sus patas habían arrastrado el arado por kilómetros de tierra. Ahora, era apenas una sombra de lo que fue, lento, débil, con el pelaje descolorido y los ojos nublados por la vejez. Pero, patrón, comenzó Manuel, la indignación luchando por salir. El Canelo ya casi no puede trabajar. ¿Cómo voy a mantenerlo si apenas puedo mantenerme a mí mismo? Don Evaristo se encogió de hombros con una indiferencia cruel. ¿Es eso o nada? El animal vale más de lo que te debo. Deberías estar agradecido, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Mañana quiero tu choza desocupada. Ya tengo otro peón esperando tu puesto. ¿Alguna vez has sentido que después de entregarlo todo, recibiste a cambio desprecio? Si comprendes este sentimiento de impotencia, escribe la palabra justicia en los comentarios. A veces la vida parece un callejón sin salida, pero esta historia apenas comienza a desvelar su verdadero camino.
Manuel salió del despacho con la cabeza gacha y el alma en pedazos. Los otros peones lo miraban con una mezcla de compasión y miedo, sabiendo que el destino de Manuel podía ser el de cualquiera de ellos. Cerca del establo, encontró al viejo Canelo, atado a un poste. El animal apenas levantó la cabeza. Sus ojos cansados parecieron reconocer en Manuel a un compañero de infortunio. «Nos han dejado igual, Canelo», susurró Manuel, acariciando el áspero pelaje gris. «Después de tantos años de servicio, nos desechan como si no valiéramos nada». El burro resopló suavemente, un sonido largo y triste, como si entendiera cada palabra. Manuel apoyó su frente contra la del animal, cerrando los ojos para contener las lágrimas. No le daría a don Evaristo el gusto de verlo llorar. Esa noche, mientras Manuel empacaba sus escasas pertenencias, su madre lo observaba desde la única silla de la choza. Sus ojos, aunque húmedos, estaban llenos de una dignidad inquebrantable. «No te preocupes, hijo», dijo con voz serena. «Dios ve todo, y la injusticia nunca es el final de la historia. Es solo una prueba en el camino». Al amanecer, Manuel ayudó a su madre a subir sobre el lomo del Canelo. El burro se tambaleó, pero se mantuvo firme, como si supiera la importancia de su misión. Con un pequeño atado de ropa y algunos trastos, emprendieron el viaje hacia lo desconocido. Llegaron a una bifurcación en el camino. El sendero principal, más ancho y transitado, llevaba al pueblo. El otro, estrecho y pedregoso, se perdía entre las colinas. «¿Qué hay por allá, hijo?», preguntó su madre. «Dicen que hay un valle, una pequeña comunidad que formaron antiguos peones», respondió Manuel. «Pero está lejos y el camino es muy difícil». De repente, el Canelo, como si tuviera voluntad propia, dio un paso decidido hacia el sendero de las colinas. Manuel tiró suavemente de la soga, pero el animal se plantó, negándose a seguir el camino principal. «Quizás el burro sabe algo que nosotros no», sonrió su madre. «A veces, Dios nos habla a través de los mensajeros más inesperados». Manuel dudó. El pueblo era lo conocido, pero también era la certeza de seguir siendo un peón a merced de otros como don Evaristo. Miró al burro, a su madre, y tomó una decisión. «Vamos por donde el Canelo quiera llevarnos». El camino era arduo. Manuel sudaba guiando al burro entre las rocas. Para su sorpresa, el Canelo parecía conocer la ruta, eligiendo siempre el paso más seguro. Al mediodía, cuando el calor era insoportable, llegaron a un pequeño manantial oculto, un oasis de vida en medio de la aridez. Si esta historia te recuerda que incluso en los desiertos de la vida puede brotar la esperanza, te invito a que nos regales un me gusta. Así, esta fuente de inspiración podrá llegar a otros que también tienen sed de justicia. Descansaron a la sombra. Mientras comían, el Canelo parecía revitalizarse con el agua fresca y las hierbas tiernas. Su andar, aunque lento, se volvió más firme. Sus ojos parecían más alerta. Continuaron el viaje hasta el atardecer, y el burro no mostró signos de fatiga. Al contrario, parecía cobrar fuerza con cada paso. Al anochecer, divisaron unas luces a lo lejos. Era un pequeño valle, una comunidad de casas sencillas pero bien cuidadas, rodeadas de campos cultivados. Un hombre mayor salió a su encuentro. «¿Quiénes son?», preguntó con cautela. «Soy Manuel. Ella es mi madre. Trabajábamos en la hacienda El Porvenir». El hombre asintió, y una sonrisa iluminó su rostro arrugado al ver al burro. «Por todos los santos». «Es el viejo Canelo», exclamó. «Este animal conoce el camino. Solía traer provisiones cuando fundamos esta comunidad hace años». Manuel miró al burro con un respeto renovado.
Ahora entendía su insistencia. Pueden quedarse en mi casa, ofreció el hombre. Aquí no hay patrones ni peones. Somos compañeros. Trabajamos la tierra juntos y compartimos la cosecha. Esa noche, Manuel se acercó al Canelo, que descansaba en un corral. Nos has traído a un buen lugar, viejo amigo, susurró. Quizás mi madre tenía razón. Quizás Dios sí estaba escuchando. Los días se convirtieron en meses. Manuel y su madre se integraron en la comunidad. Construyeron su propia casa y plantaron un huerto. Por primera vez en sus vidas, el fruto de su sudor les pertenecía. Encontraron algo más valioso que un salario, encontraron dignidad. El Canelo, para asombro de todos, también se transformó. Recuperó fuerzas y se convirtió en el favorito de los niños. Pero la paz no duraría para siempre. Un día, una nube de polvo anunció la llegada de jinetes. Era don Evaristo. Así que aquí te escondías, espetó, con el rostro enrojecido por la ira. He venido a recuperar lo que es mío. Este valle está en mis tierras. Tengo los documentos que lo prueban. Un murmullo de pánico recorrió la comunidad. Don Evaristo agitó un papel en el aire. Tienen una semana para largarse antes de que traiga a la policía. El mundo de Manuel se derrumbó de nuevo. Pero entonces, el Canelo, que pastaba cerca, rebuznó con una fuerza que nadie le había oído antes. Se acercó a Manuel y comenzó a escarbar la tierra con sus pezuñas, insistentemente, en el mismo lugar. Aparta a esa bestia estúpida, ordenó el hacendado. Pero Manuel, intrigado, se arrodilló y cavó con sus manos donde el burro señalaba. Sus dedos tocaron algo duro, una caja de metal oxidada. Dentro, protegidos en una bolsa de cuero, había unos documentos antiguos. El anciano que los había recibido el primer día los examinó, y sus ojos se abrieron de par en par. Son las escrituras originales del valle, exclamó. El antiguo dueño se las dejó a los trabajadores antes de morir. Don Evaristo se las apropió ilegalmente. El rostro de don Evaristo se volvió pálido como la cera. Es mentira. Son falsos, balbuceó, pero su voz temblaba. El juez decidirá, respondió Manuel con calma. Y el juez decidió. Los documentos eran auténticos. La comunidad era la legítima propietaria del valle. Don Evaristo, enfrentando cargos por fraude, perdió gran parte de sus tierras mal habidas. Tiempo después, Manuel se encontró de nuevo frente al Canelo, que disfrutaba de su merecido descanso en un prado verde. Eres el burro más valioso del mundo, le dijo, abrazando su cuello. Don Evaristo creyó que me daba un castigo, un animal viejo e inútil. Pero sin saberlo, me entregó mi libertad y la de toda nuestra gente. El Canelo resopló suavemente, y sus ojos, aunque nublados, parecieron brillar con una sabiduría antigua. La comunidad prosperó. El Canelo vivió 3 años más, rodeado del cariño que nunca antes había conocido. Lo enterraron en lo alto de una colina, y sobre su tumba, Manuel plantó un árbol que creció fuerte y frondoso. Años después, con el cabello ya blanco, Manuel reunía a los niños bajo la sombra de aquel árbol y les contaba la historia. Nunca olviden, les decía, que lo que parece el final del camino puede ser el comienzo de uno mejor. Y que el regalo más valioso a veces viene disfrazado de la forma más humilde. Don Evaristo me dio un burro viejo, pero Dios, a través de ese burro, me dio el camino a la dignidad. Y mientras los niños escuchaban, el viento susurraba entre las hojas, como un rebuzno lejano que aún resonaba con la fuerza de la esperanza y la justicia. Si esta historia te enseñó que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en libertad y comunidad, compártela.
Y no olvides suscribirte a nuestro canal, para que juntos sigamos descubriendo historias que tocan el corazón y nos recuerdan las verdades más importantes de la vida.